tiene ya previsto, hay invitaciones por parte de diferentes organizaciones para que acudan en horarios de la tarde a realizar esta marcha. La gobernación del Carchi pues alerta ante todo esto, nos imaginamos que deben tener los permisos, nos imaginamos que todo va a estar de buena manera y deben tener algún tipo, llamémoslo así, un operativo en el cual sea de resguardo, no de estar tal vez realizando una contramarcha o realizando que sería un freno a estas marchas que vienen o están previstas para el día de mañana. De todas maneras, dialoguemos con el señor gobernador, el economista Diego Landázuri, y que nos informe él mismo cómo estará previsto la situación por parte de la gobernación del Carchi para el día de mañana. Economista, bienvenido, muy buenos días. Buen día, licenciado. Gracias por permitirnos estar con usted y con todos sus radioescuchas y televidentes. Muchas gracias, economista. Le manifestábamos, el día de mañana se tiene previsto este tipo de marchas. ¿La gobernación tiene planeado o planificado algo para controlar, para llevar las cosas de buena manera y no estar tal vez pasando a la agresión, en fin, que pueda presentarse el día de mañana? Sí, claro. Es decir, la preocupación central nuestra es precautelar la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no tenemos ningún problema en extender los permisos correspondientes. ¿Se los ha dado ya? No, porque no nos han solicitado. Ah, ya. ¿No? Entonces nosotros pedimos que se cumpla con las disposiciones correspondientes, no tenemos ningún problema en el sentido. Nosotros estamos en un país democrático, de libertad. Usted tiene todo el derecho de expresar sus opiniones, sus puntos de vista. Simplemente le pedimos que no sean violentos, que se guarde la seguridad ciudadana elemental, no se atente contra los bienes públicos, etcétera, cosas de sentido común, y no tenemos ningún problema en otorgar esos permisos. En el caso, digamos, del gobierno, nosotros estamos preveyendo hacer una concentración en el Parque Central de la ciudad a las 4:30 de la tarde y hacer una actividad artístico-cultural y también política de evaluación de los acontecimientos y dar nuestro respaldo al gobierno nacional. ¿Se la puede llamar una contramarcha? Yo no creo, nosotros no vamos a marchar en ningún lado, vamos a estar concentrados en el Parque Central, vamos a explicar, es una oportunidad para explicar el tema de las salvaguardias, explicar algunas políticas que se empuja desde el Ejecutivo y que eventualmente no hay conocimiento, etcétera, y sobre todo expresar nuestra lealtad al proyecto de transformación que tiene el país y que estamos convencidos de que debe continuar y que debemos profundizarlo aún. ¿Esto no puede tornarse un tanto, perdón la expresión y que lo diga así, peligroso en caso de que la marcha llegue también hasta el parque y puedan juntarse y vaya a existir algún tipo de inconveniente? Bueno, nosotros esperamos que no, porque insistimos que todas las manifestaciones y puntos de vista se los puede expresar dentro de los cánones correspondientes legales y eso tenemos que preservar. Por supuesto, Policía Nacional está alerta a esos acontecimientos, pero no partamos de supuestos porque no hay ninguna solicitud de permiso. Ya. Esperemos primero que eso se concrete para ver los acontecimientos, ¿no? En caso de no solicitar ningún tipo de permiso, ellos no podrán realizar ninguna actividad de marcha. Bueno, hay una legislación al respecto, ¿no? Y a nosotros, como demócratas que somos, estamos absolutamente claros que tenemos que permitir expresiones ciudadanas de crítica, de opiniones, etcétera. Tiene que respetarse la ley, en pocas palabras. Tiene que respetarse la ley, todos tenemos que respetar la ley y no hagamos, digamos, más otro tema. Hay los procedimientos correspondientes, hay la voluntad de trabajar en esa línea. Esperemos que siempre las manifestaciones sean dentro de los parámetros legales, de no atentar contra la seguridad ciudadana, los bienes públicos, los bienes de la ciudadanía, de la ciudad, y bueno. Economista, usted como primera autoridad de la provincia del Carchi, para el día de mañana específicamente, ¿se tiene tal vez previsto algún operativo por parte de la policía en caso, o no en caso, bueno, en fin, se va a presentar esta marcha, pero ¿tiene previsto algún tipo de operativo para controlar esta situación? Bueno, claro, Policía Nacional está en eso, su comandante aquí en la provincia ha tenido reuniones con su nivel jerárquico superior para trabajar el tema y está preparada para afrontar los posibles, digamos, actos que puedan presentarse el día de mañana. Nosotros insistimos,
Nosotros somos un país de paz, una provincia de paz, se pueden expresar libremente las opiniones y los criterios que a bien se tenga, enmarcados dentro de las normas y procedimientos legales. Eso es lo que llamamos y les invitamos a no hacer actos de violencia. O sea, los operativos son de control, sí, nada más, ¿no? No de tratar de evitar que se realice la marcha. No, porque no tiene sentido, ¿no? Eso es una manifestación, digamos, reiterativa de que vivimos en democracia, en libertad, de las normas de derecho están plenamente vigentes y pues hay que cumplirlas, no más. No es ningún misterio, ¿no es cierto? Eso es muy importante conocerlo para que, en verdad, o sea, de los dos lados estén tranquilos y ojalá no se pase a mayores, no vaya a infringirse la ley, porque de todas maneras en eso es lo que podemos caer y ahí es cuando se va a salir esto de tono y no queremos para nada. No queremos para nada, así es, licenciado. Economista, es importante topar el tema, pues usted en estos momentos lo debe conocer es públicamente, el malestar ciudadano a nivel nacional es... en primer lugar, tomando en cuenta las salvaguardias que están ya vigentes a nivel nacional en el caso de importaciones de diferentes productos, es un número alto en el cual se manifiesta, y es por esto también las marchas, es un paquetazo, lo dicen, un paquetazo que le cae a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, y por esto están tratando de reclamar para tratar de esto, no sé, mediarlo, reducirlo y que las cosas vayan de mejor manera. Aparentemente lo económico al país no le está yendo nada bien y esto pues parece que es un resguardo por parte del gobierno, un salvavidas para tratar de defender lo económico del país en estos momentos. ¿Cómo está esto? Perfecto, yo empiezo diciendo que no estoy de acuerdo con su opinión en el sentido de que no hay un descontento ciudadano a nivel nacional. No es mi opinión, no es lo que la prensa manifiesta, lo que los diferentes, pues ciudadanía lo manifiesta, entonces nosotros lo transmitimos. Perfecto, pero yo no creo que es así porque las salvaguardias están orientadas a la protección del empleo, a la protección de la industria nacional, ¿no es cierto? Y otros temas conexos, digamos, también a la protección de la dolarización y las exportaciones ecuatorianas y más. Yo empezaría diciéndole y preguntándole a usted y a la ciudadanía, ¿cuál es el tipo de cambio que tuvimos a finales de año? O sea, hace 2 meses y medio. ¿Cuál es el tipo de cambio que tenemos hoy frente el dólar frente al peso? A los países vecinos, ya, ¿no? Porque claro, tiene que ver también el Perú, ¿no? Ok, perfecto, sin ningún problema. Entonces, en ese hecho, en la contestación de esa pregunta, podemos ver que el peso ha seguido devaluándose insistentemente, con fuerte presión devaluatoria. ¿Tiene que ver el precio del petróleo? No necesariamente. No. Y entonces yo la pregunta que le hacemos, ¿qué tiene que ver, cuál es la responsabilidad del gobierno ecuatoriano frente a este hecho de devaluación de la moneda colombiana? Así es. O sea, nada. Es decir, estamos afrontando un tema internacional de revaluación del dólar. El dólar está ganando poder a nivel mundial, ¿no es cierto? Sobre el hecho sobre el que nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos moneda nosotros. Eso determina, para ponerlo en términos sencillos, el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Eso es el tema, y otra serie de condiciones económicas internacionales que no tenemos nosotros, como se dice vulgarmente, vela en el entierro. No tenemos por el hecho de no tener moneda propia. Así es. Entonces, estas medidas que están enmarcadas dentro de la legislación internacional de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y nosotros tenemos capacidad como Estado de plantear las salvaguardias en defensa del perjuicio que tiene la economía ecuatoriana sobre la devaluación de otras monedas de otros países. Y eso es plenamente legal internacionalmente. Además es un tema puntual, se ha planteado de 15 meses, proceso que se sigue evaluándose normalmente y ya el mismo ministro de Comercio Exterior ha dicho que en estos días se van a revisar aproximadamente algunos ítems que eventualmente podrían ser podrían haber sido equivocadamente puestos en las salvaguardias. Eso es un tema de monitoreo, de evaluación permanente, ¿no? Lo que estamos nosotros haciendo implica
aproximadamente 2.900 ítems, pero que significan menos del 9% de todos los ítems que comercia el país. Y de estos ítems incluso se va a tomar en cuenta algunos para claro, no tomar o sea, esto. es así, Todavía está en eso, ¿no? ¿no es cierto? Y ahí están excluidos muchos productos. A ver, materias primas, bienes de capital, medicinas, bienes de consumo personal, artículos para el hogar. Eso están excluidos, plenamente excluidos. Entonces no hay razón para que esto tenga un impacto en la economía, en la inflación del país, ¿no? Es decir, está plenamente controlado ese tema. Yo le comentaba hace breves minutos antes de la entrevista, ayer estuvimos en un diálogo con un grupo de comerciantes que está en proceso de regularización, y ya podemos comentar un poquito luego de eso. Así es. Que nos decía, conversando informalmente, ¿no? Que querían asesoría, etcétera. Nos decían que uno de esas personas quiere importar arroz. Ya. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ecuador es un país de producción que produce mucho arroz, excedentario, que vende arroz al exterior, ¿no es cierto? Hoy mismo ayer había una información en los medios de comunicación indicando que ya estaban básicamente, digamos, acordado la exportación de 80.000 toneladas de Ecuador hacia Colombia. Entonces, y se quiere traer arroz. Y se quiere traer arroz. Es libre, digamos, de traer ese arroz. Pero por favor, hay que estar un poquito más cuadrado en eso, ¿no? Perdone la expresión. Toca proteger la industria nacional, al productor agrícola nacional. Y además porque nosotros en la cuenca del Guaya, sobre todo, es decir, tenemos una capacidad de proveer arroz a muchos países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que pretenden las salvaguardias. Es decir, proteger a ese productor nacional. Igualmente, por ejemplo, en frutas. Ecuador es una potencia y que tiene que desarrollar mucho más una potencia en producción de frutas. Es decir, yo quisiera invitarles, por ejemplo, a conocer los viñedos que tiene el Ecuador, aquí en la provincia mismo, ¿no? En la provincia, en varias otras provincias, pero sobre todo en la península de Santa Elena, que muchas de las uvas que producen los viñedos en Santa Elena son comercializados en los supermercados, en las cadenas nacionales, que no tienen que pedir ningún favor a frutas, a otras uvas de otros países. Ya. Perfecto. Entonces, es lógico que nosotros protejamos a esa producción nacional porque genera empleo, riqueza, se queda la inversión ecuatoriana en nuestro país. Eso es el objetivo central de la salvaguardia. Y eso es entendible y yo pienso que la mayoría de nosotros debemos, al comprender todo esto, estar pues agradados por esta situación. Pero lo que no logramos entender, y personalmente también no se logra entender, y pues la mayoría de la ciudadanía o la ciudadanía que está en desacuerdo de esta situación, que necesita mayor explicación, que necesita mejor conocimiento al respecto tal vez, y pues lo palpamos verdaderamente de cómo se está viviendo en los momentos, específicamente en la provincia del Carchi, es tratar de ver, bueno, el Carchi, ¿en qué se favorece en esto si más bien se ve perjudicado con las salvaguardias? Y sabemos que las leyes y las cosas no van a estar destinadas a mejorar o perjudicar una provincia, sino a nivel de país, ¿no? Pero tratar de encontrar una solución al caos que viene viviendo la provincia del Carchi con respecto a todo lo que se está pasando. Ya, o sea, varias reflexiones al respecto, licenciado, al respecto. Así es. A ver, es decir, primero estamos afrontando un problema que no se origina en nuestro país, ni es responsabilidad del gobierno, sino es un tema externo. Como usted lo manifestó ayer. Eso es así, digamos, eso es así. Quien diga lo contrario, digamos, no se habla la verdad. Se habla exactamente del péndulo económico que siempre ha favorecido ya sea a uno o a otro país, pero que siempre se ha mantenido en esto y que eso es normal, digamos. Ahí estamos bien. Así es. Y en ese sentido también yo lo que invito a la ciudadanía es a ver esto como una oportunidad de cambios de nuestros comportamientos económicos y particulares. ¿Por qué? Porque sobre todo la ciudad de Tulcán, que está en plena línea de frontera, y es obvio entonces que aproveche las circunstancias del intercambio comercial con el vecino, es natural, es una actividad lícita, primaria, natural, obvia, ¿no es cierto? Pero tiene esos riesgos que estamos en este momento afrontando. Entonces no nos podemos simplemente contentarnos con comprar esto a 5 y venderlo a 6, digamos, como un ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Eso es muy riesgoso.
digamos, funciona en un momento dado, pero no siempre funciona, Ya. ¿no es cierto? Entonces, tenemos que también transformar nuestra producción. Es decir, aquí tenemos desde conocimiento público, digamos, la capacidad que tiene la provincia para la producción de muchos productos agrícolas. Y en varios de ellos estamos en el tope de la producción nacional, en términos de producción y de productividad. Papa, quinoa, ¿no? La leche mismo, tenemos la mayor productividad del país al respecto. Necesitamos que esos productos y varios otros sean transformados, sean incrementado su valor. Eso es lo que requerimos. O sea, Ya no vaya solo en materia exacto, prima. Es que no puede ser posible que solo nos preocupemos de este tema de comprar a 5 y vender a 6. No es posible en una economía del siglo XXI, del año 15. Esa es una actividad muy primaria, que es legítima hacerla, que tenemos que aprovecharla. Si nadie dice que no, pero no es suficiente. No es suficiente. No siempre va a estar así, digamos. No siempre es ¿Qué así. lo que está pasando Entonces, ahora? verá, yo digo, podemos tener ejemplos a nivel, digamos, mundial, pero no nos vayamos a eso. Vayámonos a nuestro país, a la frontera sur. Son problemas similares y en algunos casos específicos, ¿no es cierto? Así es. Ya. Es decir, vamos viendo la provincia del Oro y su capital, Machala. El desarrollo que ha tenido Machala también es una sociedad agrícola, comercial, no está en la plena frontera Machala, pero está muy cerca y varios de sus cantones están en la frontera mismo. Así es. ¿No es cierto? El desarrollo que ha tenido la provincia del Oro y la ciudad de Machala, el desarrollo que ha tenido la provincia de Carchi y su capital Tulcán. Es decir, no son ejemplos lejanos ese tema. Es decir, tenemos que también aprender de eso, ¿no es cierto? Y es fácil aprender, tenemos que ver otras experiencias cercanitas como son las de la frontera sur en un país pequeño como el nuestro. Y tenemos que aplicar lo correspondiente. O sea, uno va al desarrollo, digamos, urbanístico, etcétera, comercial, turístico, de esas ciudades hermanas que mencionamos, y podemos hacer las comparaciones con la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ese es un tema que tenemos que también aprenderlo, y porque tenemos potencialidades enormes en la producción agrícola y en otras producciones, como ya hemos hablado en algún momento, turísticas, que no las explotamos, ¿no? Geotérmicas, que hemos estado hablando estos días, eólicas que tenemos en la provincia y que podrían unir y configurar un desarrollo, entre otros aspectos, ¿no? Un desarrollo provincial sumamente significativo. Eso estamos, entonces tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Sí, pero economista, Sí. el apoyo por parte de los ministerios correspondientes en el ramo que estarían involucrados para esto, ¿existe para la provincia del Carchi Claro. directamente? Verá, y aquí voy a... ¿Se ha socializado esto? ¿Se lo ha dado a conocer? Otra reflexión. Aquí mismo, en este mismo set, estuvo hace aproximadamente 3 semanas el economista Carlos Mar, que es ministro del Trabajo, ¿no es cierto? Así es. Usted hizo la entrevista, etcétera, y él dio una serie de líneas y de posibilidades que tenemos que desarrollarlo como provincia. Es decir, no es el tema de que el gobierno tiene que hacer algunas cosas, tiene que hacer y tiene que empujar un proceso de leyes de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, etcétera. En eso estamos. Pero también tienen que ser los actores sociales, económicos de una localidad, en este caso de la provincia, de la ciudad de Tulcán, plantear problemas y alternativas reales sobre el tema, ¿no? En eso ya estamos trabajando. Ahí coordinamos ayer con SENAE algunas iniciativas para trabajar con los gremios al respecto. Pero eso tiene que ser un trabajo mancomunado y mancomunado con un objetivo común, porque no es solo problema del gobierno. Sí. ¿No? Aquí me pongo una cuña, digamos, ¿no es cierto? La semana pasada estuvo en los medios de comunicación esta información, es decir, una revista norteamericana del mundo financiero le otorgó al presidente Correa la distinción de personaje del año por su manejo pragmático en el tema del presupuesto del Estado y del sorteo, digamos así, de las dificultades económicas más. Y le reconocen el manejo económico al presidente y a su equipo económico. Esto, o sea, es una distinción que no la decimos nosotros, es una distinción internacional que se tiene. Y entonces uno dice, en términos objetivos, algo bueno ha de estar haciendo el gobierno, pues. O sea, si hay reconocimientos internacionales, entonces no es por un tema gratuito, pues. Entonces, eso es lo que necesitamos, es conjugar con esa conducción económica, que la podemos cuantificar en relación a otros países latinoamericanos,
aquí del manejo económico del país, con los intereses y particularidades que tiene, digamos, la ciudadanía, los gremios, la gente que está manejando esa dinámica económica. Y en eso estamos 100% abiertos, pero también necesitamos propuestas viables, factibles de hacerlas. ¿Se está receptando todo esto? Claro, eso tenemos que hacer. Verá, economista, perdón que le interrumpa. Las reuniones que se han venido realizando con los diferentes ministerios, aquí han estado presentes viceministros, con usted, con la Cámara de Comercio, y perdón que yo sea insistente en todo esto, es porque existe, digamos que inconformidad tal vez, porque se sienten desamparados la ciudadanía, el transporte pesado, el comercio en general, ya que manifiesta de que verdaderamente las personas que llegan acá es a escucharlos y llevar la idea, pero no hay un poder de decisión que es el que se requiere para todo esto. Proyectos y cosas que se están tratando de implementar, pero que hasta ahí ha llegado y hasta ahora no se sigue poniendo en práctica las cosas. ¿Cómo está esto? Claro, pero digamos, hay cosas y cosas que habría que puntualizarlas. Es decir, varios temas que no son de la provincia, no los podemos manejar exclusivamente en la provincia. Hay varios temas binacionales o multinacionales. Claro, ¿no? Es decir, obviamente ahí tienen competencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, digamos. Así es, así es. Pero que se ha avanzado muchísimo. Con el tema de transporte se ha avanzado muchísimo. Es decir, el día lunes, hoy estamos miércoles, el día lunes circuló igualmente una noticia en los medios de comunicación sobre la exportación de arroz. Así de las 80.000 toneladas. Eso es una concreción de la gestión. Pero verá que la noticia también circula de manera en que los 80.000 toneladas de arroz que va a exportar el Ecuador se van por vía marítima. Puede ir una parte, pero digamos, yo igualmente informé hace 2 semanas aproximadamente. Eso lo decía yo porque usted lo informó en cierto diario de la localidad en donde manifestaba que el trabajo viene a habilitarse en parte con la exportación de estas 80.000 toneladas, que parte de esto se va para Colombia vía terrestre y que generaba trabajo para el transporte pesado en este sector. Digamos, yo hice las declaraciones y la comunicación directa al gremio de transportistas pesados. Ellos saben en qué circunstancias, básicamente delante de ellos yo hice la gestión con las autoridades correspondientes y nos dijeron que existe un preacuerdo de exportación a Colombia de la cantidad, 80.000 toneladas, que es bastante, una cantidad significativa, en buena hora para todos. Y que además había un preacuerdo con Colombia para que ese flujo de arroz ecuatoriano sea vía terrestre. En la noticia que está anteayer, se dice se abre esta posibilidad del transporte también marítimo. Eso es un tema que tiene que ser binacional, porque no solo que nos interesa a nosotros, también tiene que ver la parte que compra el producto. Y ahí hay condiciones y condiciones, digamos, en esa nota. Pero lo que está, por información oficial que nosotros recibimos y que además transmitimos a los medios y sobre todo al gremio de transportistas, es que va también a transportarse vía terrestre. Eso es bien importante. Esto es ratificado, esto es... Bueno, lo que hemos visto, claro, es decir, y eso siguen las negociaciones porque es una cosa dinámica, pero esos son aspectos, digamos, que no son meras palabras y ofrecimientos. Es, como decíamos, una inyección de vitaminas a la avena. Porque y está bien, y tenemos que trabajar así, pero tenemos que trabajarlo en términos así de responsables, digamos, de hacer las gestiones, de trabajar sobre esos temas y ver las necesidades y las cosas. Y efectos, digamos, tenemos un paro en Colombia que creo que está en la 3ª semana, ¿no es cierto? Así es, que nos afecta a todos. Tiene mucho que ver también. Tiene que ver mucho, pero es un tema sobre el que tampoco tenemos ninguna responsabilidad, pues. Pero nos afecta a todos y ojalá ellos internamente solucionen sus dificultades y lleguen a los acuerdos correspondientes. Pero eso, estamos en una economía y en una situación absolutamente interrelacionada. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Señor gobernador, el hecho es que la ciudadanía, insisto, la preocupación que tiene a nivel del comercio especialmente, pues porque como conoce usted, acá Tulcán, la provincia del Carchi, es mucho comercial, netamente casi comercial. El transporte pesado también es uno de los altos índices de ingreso para todas las familias de este sector. Pero
específicamente hablando en lo comercial, se nota ese, ¿qué se puede decir? Esa preocupación tan alta que existe por parte de todos los comerciantes, que inclusive muchos de ellos ya han tenido que cerrar sus locales porque definitivamente la situación es muy preocupante. Tratar de encontrar algo de respiro, digámoslo así, para los comerciantes en algo como el SRI, tratar de ver estas cosas que puedan ayudar, los adelantos que tienen que pagar ellos y que no lo tienen al momento, en fin. No se ha pensado en esto, se ha podido tal vez dialogar en favor de que se vaya topando otros puntos que puedan favorecer al comerciante acá en la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi. Claro, pero yo insisto, licenciado, que es una oportunidad para dar un salto y cambiar, por así decirlo, nuestro chip. Le pongo ejemplos prácticos, digamos, ¿no? Reflexiones de la vida de nuestra gestión. Es decir, ayer, a propósito de lo que estábamos conversando con un grupo de comerciantes, se topó inevitablemente, porque es así, tiene que toparse, la experiencia que un grupo de comerciantes del mercado popular hicieron meses atrás. Ellos han tenido una experiencia por demás de exitosa. Eso es el tema, por demás de exitosa. En ese sentido, han hecho varias importaciones desde Colombia, que les ha ido muy bien, en buena hora, qué chévere, qué bien. Pero también han diversificado los países de comercio. Están importando desde Estados Unidos y le está yendo mucho mejor. ¿Ya? O sea, yo lo que quiero decir es que no solo podemos mirar por la cercanía y por la tradición el tema de Colombia. Ellos, y pues se puede dar muchas más precisiones al respecto, están importando varias prendas de vestir desde Estados Unidos con digamos, ganancias y utilidades muy buenas, interesantes. Qué bueno, y están compitiendo con las propias prendas colombianas a pesar de la devaluación del peso. Ya. O sea, existen posibilidades y oportunidades y para eso quisiéramos nosotros aprovechar para abrir los ojos, por así decirlo, a otras posibilidades y experiencias. No pensemos que hay que importar arroz colombiano. También se decía que quieren importar unos confites. Entonces, está bien, digamos, ¿no? Pero claro, las personas de la aduana que conocen eso día a día, dicen, pero por favor, esos confites son ecuatorianos. Entonces, ¿por qué no compramos en la fábrica de Guayaquil, bueno, y en otra parte, y llegamos a trabajar al por mayor, por así decirlo, con ventajas? O sea, tenemos que cambiar, digamos, de nuestra visión y las oportunidades que se nos pueden abrir, porque si no estamos, en mi opinión, con mucho respeto, encerrados en una dinámica que a veces no da más. Ya. Ese es el desafío que tenemos que hacerlo, licenciado. Enterarnos de mejor manera también de las cosas. Y ¿no? para eso estamos nosotros prestos y los distintos organismos del Estado para asesorar, para informar, para dar otros parámetros de pensamiento que nos pueda llevar a otros temas. Es decir, se me ocurre este momento, porque además tuvimos una reunión con el MIPRO y alguna pequeña gestión ahí. Es decir, nosotros como sector público tenemos la obligación que las llantas de los vehículos que utilizamos tienen que ser reencauchadas. No podemos comprar esta llanta nueva, usarla y luego desecharla y comprar otra llanta nueva. Tenemos que reencaucharla. Hay una legislación, una reglamentación particular. ¿Por qué no hacemos una industria de reencauche aquí en la ciudad de Tulcán, una provincia? Esas cosas tenemos que, porque además existen una serie de ventajas tributarias, crediticias, etcétera, para hacer esta actividad, que de entrada es muy rentable, en buena hora. Sí, porque, sí hay las facilidades económicas, claro. Es que el problema es ese, nos ponemos a pensar porque decimos, bueno, si esto es costoso, porque es un también, muy alto el que se va a invertir. Pero tal vez no muy alto, creo yo, pero en fin, como sea. Pero también hay los aportes vía las entidades del crédito, la CFN, la Corporación Financiera Nacional, líneas de crédito para apoyar estas actividades. Ahora, pero tenemos que hacerlo. Estas líneas de crédito, ¿cómo nos informamos en el Carchi si no hay la CFN? Bueno, pero podemos hacerlo. O sea, mire, yo simplemente repito un ejemplo viejo, anterior. En la línea de turismo, yo he dicho eso en varias oportunidades, hasta mediados del año pasado, no he chequeado, no he visto, ya no tenemos tiempo, los empresarios turísticos de Imbabura tenían una línea de crédito de promedio de $1 millón para sus inversiones, para mejorar sus locales, nuevas construcciones, lo que fuese.
$1 millón mensual, solo vía CFN. Cero, básicamente cero, de inversión turística de los empresarios en la provincia del Carchi. Pero exacto, o sea, si ha habido esos dineros, ¿cómo se los dio a conocer si nadie tal vez supo por acá esto? No lo sé, pero digamos, no son... Pero debería socializarse todas estas situaciones. Pero no es información clandestina. Ajá. Eso está en las páginas web, eso está en las oficinas que tiene CFN, etcétera. Digamos, tampoco podemos culpar de esa nota. Si yo estoy interesado en algún tema, seguro que obtenemos información, hacemos los contactos, etcétera. Eso tenemos que hacer. Entonces, debemos trabajar en otro momento y con las personas que están directamente en estos ejemplos que yo le estoy dando para informar, de acuerdo. Eso siempre hay que informar. No suponer que ya todo está conocido. Tenemos que informar y mejorar la cosa. Pero yo también invito a la ciudadanía a través de los medios de comunicación que nos planteemos estos desafíos que son absolutamente necesarios plantearse. Y nuevos retos, porque podemos, porque tenemos posibilidades para eso. Entonces, ese es el tema. O sea, no podemos quedarnos en el siglo XXI, en este momento de la historia, encasillados en un proceso que los hizo tal vez nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros familiares íntimos. También, está bien, pero hay nuevos desafíos porque la vida ha cambiado mucho. ¿Las salvaguardias no causarán un encarecimiento de los productos a nivel general? Es decir, si usted quiere consumir, como ya ha salido en varios medios de comunicación, quiere consumir, por ejemplo, una manzana chilena, está bien que se encarezca, porque tenemos un producto nacional sustitutivo a ese producto. A eso me voy, a los productos nacionales. ¿No produce que se encarezcan? No necesariamente. ¿No produce una especulación también? Bueno, pero hay otros procedimientos para combatir la especulación. ¿Por qué lo digo? Porque de todas maneras también está en las salvaguardias involucrado la situación de partes de motores, repuestos, de llantas, en fin, todo eso. Y esto al subir también hace que el transporte suba y las cosas también deben subir. Todas las materias primas y bienes de capital están exentos de las salvaguardias. Eso no es así. ¿Neumáticos? Pero por favor, nosotros tenemos muchos años una planta de llantas, productoras de plantas en la ciudad de Cuenca. Es decir, tenemos que proteger esa industria nacional. Entonces, si se encarecen las llantas, es por la protección y el empleo que genera la llantera nacional en Cuenca. ¿Y los repuestos de los vehículos? Eso están eso muchísimo. Es importado. Claro, pero por eso habría que determinar exactamente, pero materias primas, bienes de capital, o sea, material para el uso de la industria local, eso está exento. Ya. Eso está exento, es así, como medicinas, etcétera, ¿no es cierto? Eso tenemos que ver. Ahora, usted me puede decir, claro, esto alienta, por ejemplo, el contrabando. Claro que alienta el contrabando. Ese es otro punto. Claro que alienta el contrabando, pero tenemos que ver que el contrabando es una actividad ilícita. Sí, así ya. Es. Y ahí nosotros tenemos que hacer todo lo necesario y lo pertinente con la fuerza pública para controlar una actividad ilícita. Es así. O sea, aquí todo tiene relación con todo, ¿no es cierto? Pero tenemos, yo insisto, que tenemos un ancho cauce para trabajar y desarrollar en nuestras actividades particulares, económicas, etcétera, dentro de la legalidad que pueden ser tremendamente interesantes, beneficiosos para la colectividad y para nosotros mismos. Economista, en relación al control justamente de lo que usted acaba de mencionar, el contrabando que posiblemente se genere por esta situación, ¿se tenía previsto o se tiene previsto todavía enviar un grupo de personas de control especial para que se realice este tipo de control? ¿Cómo está esto? ¿Ya llegó a qué? No ha llegado a la provincia, control? Pero entendemos que a finales de este mes está plenamente operativo también ese grupo de lucha contra el contrabando en nuestra provincia, ¿no? Estamos con expectativas de eso, por información, conversaciones con mandos policiales, sabemos que se han tomado a personal de distintas, actividades que hace Policía Nacional para destinarlo sobre todo a inteligencia policial unido en la mira de esta actividad del contrabando, ¿no? Y ayer estuvimos en algunos diálogos y se nos había manifestado que se está previsto para finales de este mes que este cuerpo empiece a operar aquí en la provincia. Cuando empiece a operar, ¿está previsto, como lo manifestaron a nivel de gobierno, de que
lo que estén realizando con su trabajo en los operativos y sean incautados, irá el 50% a beneficio personal de ellos. ¿Es verdad digamos, todo esto? ¿Cómo se maneja? En términos institucionales y personales, ¿no? O sea, Así digamos, es para porque la institución. Aquí estaría involucrado la aduana, policía y el ejército. Y Fuerzas Armadas, claro, sí, claro. Y SENAE, ¿no? Y SENAE, ¿no? O sea, con la unidad de vigilancia aduanera. Así es. Ajá. Sí, pero claro. está de esa manera. Sí, claro. Entonces, es la idea. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y eso es un hecho público, digamos, conocido por todo el mundo y más. En muchos casos, en muchos momentos, personal digamos, de la fuerza pública tiene sus vínculos de relaciones familiares, de parentesco, amistad, con personas que están vinculadas a este ilícito. Entonces, si decimos, vamos a hacer el operativo hoy a las 3 de la tarde en tal parte, ¿no es cierto? Posiblemente sean comunicados los familiares, los amigos que cometen este ilícito, y eso, el efecto es que el operativo funciona mal o no funciona. Entonces tenemos que garantizar varios temas allí que impliquen una lucha frontal contra una actividad ilícita que nos hace daño, y además porque va generado a actos de violencia y a otros temas como el narcotráfico, que es un tema que tenemos que tenerlo muchísimo cuidado. Y eso sí hay que ponerlo bien claro, que el contrabando no está asociado con eso, pero pues que es una situación ilegal. Ser, ¿no? Pero ¿cierto? al crear este grupo en el cual pues se vaya a generar tal vez una cacería más exagerada en relación a esto, ¿no podrá crear un caos a nivel social? No, yo no acá? creo. Pero verá, se vaya a hacer como se lo realizaba antes el contrabando acá en Ciudad de Tulcán, que inclusive entraban hasta las armas en juego ahí. Digamos, también el contrabando tiene que ver con el tráfico ilícito de armas. Sí. Ese es un tema bien complejo. No me refería al tráfico de armas, yo me refería a que defendían su trabajo, el contrabando, incluso yéndose hasta las armas, disparaban y habían enfrentamientos entre la aduana y las pero personas hoy también que vemos, digamos, en este momento no tengo conmigo, pero vemos cómo vehículos del Estado, de cualquier institución del Estado, ¿no? de SENAE o de Agrocalidad, de la policía mismo, han sido destruidos, Así es. esto, ¿no es cierto? Así Personal militar, policial, etcétera, agredidos y más. Es decir, pero a eso mismo me voy, no se crearán de mayor problema esto. Pero nosotros sí tenemos que desarticular esas bandas ilícitas que actúan con una violencia y una lógica totalmente distinta al de una sociedad que convive pacíficamente. Pero es que el desespero de la ciudadanía va a ser ese, no encuentran con qué mantener a su familia y se ven abogados para esto. Porque a veces el contrabando es de pocas cositas, no es mucho, ¿no? Y la gente pues de eso vive, ¿no? A veces. Y no, yo digo en su mayoría de las veces. Son muy pocos ya los grandes contrabandistas. Es decir, por información estadística que nos ha dado SENAE, se habla de 50 a 70 camiones día. 50 a 70 camiones día. Eso sí es otra cosa. O sea, no es que uno va a contrabandear este terno, esta ropita, este pantalón. No es eso el caso, ¿no es cierto? Y yo le pongo... Si es ya en esas magnitudes, yo le es otra pongo cosa, ¿no? un ejemplo planteado en la parroquia La Libertad del Cantón Espejo la semana antepasada. Es decir, sobre el abigeato y robo de ganado. Entonces, los ladrones o presuntos ladrones que fueron conocidos por alguna población que acercaron, ya, ahora danos oportunidad, porque ya tú tienes las vacas, etcétera, ese negocio, danos la oportunidad de nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es tampoco así, ¿no? No es tampoco Pero de así. todas maneras, pues, sería importante de que todo esto se tome en cuenta para no crear alguna situación que vaya a generar más problemas y más caos acá en el sector de frontera. Antes de culminar, sería importante, yo les agradezco bastante los mensajes que han llegado vía Facebook, en el teléfono, las llamadas telefónicas. Es importante, pero a veces no podemos estar llevando al frente todas las preguntas e inquietudes que ustedes las manifiestan, pero hay algo que sí me deja pensando y que es bueno darlo lectura para que usted lo tenga en cuenta. En relación a los créditos de la CFN, se habla de que cómo acceder a un crédito de la CFN si las garantías son mucho más costosas que los créditos. Bueno, yo no trabajo en CFN, sí, no tengo conocimiento de eso. Hay que trabajar esos temas. O sea, yo lo que sí me comprometo a
abiertamente, públicamente, siempre lo he hecho, es que a una serie de demandas ciudadanas, que yo no las conozco, pedirle información, trabajar con unos y otros, digamos, ¿no? Para minimizar los riesgos, los trámites y más. Eso sí tenemos que hacer. Entonces, pero eso es un tema que tenemos que trabajar con esa institución en particular. Pero lo importante es que tenga ese pleno conocimiento de cómo están las cosas. Claro, sí, claro. Antes de terminar, sería importante también abordar un temita, pero es muy corto. La situación de la información que tanta falta hace a la ciudadanía de ciertas entidades acá. En este caso, la CNT, estuvieron haciendo unos arreglos que felicitamos, está muy bien que lo realicen, no estamos en contra de esta situación, pero es importante de que se comunique a la ciudadanía cómo están las cosas. Se ha pasado 15 días y ciertos números telefónicos en ciertos sectores no sabían nada de funcionamiento y todo ha estado en llamar e informar que esto está, pero comuniquen que esto debe hacerse. La CNT cierra las puertas, no hay quien informe nada, no hay quien comunique nada y no debe ser así. A ver, digamos, de manera general yo respeto plenamente su criterio porque es así. Siempre tenemos que dar información, para eso estamos. Así es. Y lo que a nosotros nos corresponde, creo que nosotros no nos hemos negado nunca a hablar en un medio de comunicación y transmitir el asunto, y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Muchísimas gracias. Nosotros desde ya agradecemos, como siempre, señor gobernador. Ha sido siempre una actitud positiva, creo yo, de los actores de lado y lado y más. Segundo, en CNT andan en un proceso interno de selección de su director, de su máxima autoridad, y eso implica, supongo, dificultades para que alguien informe más. Ellos nos han informado, perdón la redundancia, que también hicieron alguna publicación en algún medio. Pero eso en un semanario de la localidad. No es suficiente, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y permítame, le comunico, señor gobernador, en esa comunicación decía que los días, no recuerdo exactamente, pero eran 2 días que va. Ahora, nosotros estamos de acuerdo, tal vez el trabajo es muy arduo y se iba a alargar, pero ¿qué les costaba un boletín? Un boletín a todos los medios. Y es más, está todo solucionado y si tienen alguna situación, comuníquenlo tal teléfono, a tal persona. No es más. Correcto, eso es saludable lo que usted dice, así es. Nosotros, señor gobernador, al escuchar tanto reclamo que nos realizaban al medio, acudíamos a CNT y lo único que dicen, no hay quien informe nada aquí. Aquí no sabemos, y el señor que debe informar no está aquí. Y no es así. Claro, pero ahí le doy... No es así. Y la cuarta cosa que quería decir sobre este tema es que un medio de comunicación, colega de acá, de la emisora y de la estación televisiva, se comunicó con nosotros. Nosotros nos contactamos inmediatamente con CNT y uno de sus encargados estuvo en ese medio de comunicación informando. Pero eso es correcto, hay que corregir eso. Hay que corregir esa, tenemos que tener una actitud de servicio, de clarificación, de información. Y eso tenemos que hacer. Así es, en eso nos comprometemos. Y todo esto para todos los medios, ¿no? Porque de todas maneras, algunas personas ven unos medios, otros medios, y en fin, o tal vez el horario no lo pudo, pero es para conocimiento de la ciudadanía. De todas maneras, esa inquietud, como siempre, nosotros llevándole en favor de que la ciudadanía esté enterada de cualquier problemática que pueda presentar. Insistimos, no estamos en contra de las mejoras que están haciendo, qué mejores para el servicio, pero simplemente se informe y se comunique de todos estos pormenores. Economista, nosotros queremos agradecer su presencia, nos hemos pasado unos minutitos, nos hemos tomado casi 15 minutos para dialogar, pensamos pues toda esta situación siempre debe ir generando inquietudes positivas y ojalá las cosas en la provincia del Carchi vayan mejorando. Les dejamos nosotros siempre esa situación de el apoyo que siempre hemos recibido por parte suyo, el interés que siempre tiene de llevar todas las inquietudes hacia el presidente de la República en especial. Usted es el representante de él y ojalá pues se pueda encontrar soluciones, pero rápidas, inmediatas para todas estas problemáticas que se están presentando en la provincia. Solamente una pregunta, las festividades del Cantón Tulcán se aproximan el próximo 11 de abril. ¿Estará presente el señor presidente acá? El señor presidente no, porque nos han comunicado que yo tenga esa delegación del señor presidente. Así es. Eso nomás. El economista Diego Landázuri, gobernador de la provincia del Carchi, en esta mañana en Carchi Noticias. Amigos, con esto nos despedimos. Mil disculpas, nos hemos tomado unos minutitos. Agradecerles y mañana los esperamos a partir de las 6:30. Muy buenos días.